La relación entre el movimiento obrero y la política es conflictiva siempre. ¿Cómo hacemos para pensarlo desde nosotros? Usando aquel adagio de Simón Rodríguez que enseñaba Bolívar, o inventamos o erramos. Cuando ellos se plantean inventamos o erramos es porque descubren que la idiosincrasia de lo americano requería instituciones propias y no las instituciones ni francesas ni sajonas. Y la discusión en realidad era generar categorías para pensar nosotros, constituciones, leyes, lo que fuera. Pero lo interesante acá era cómo detectan la profundidad del valor de lo idiosincrático, de lo propio, del único, de la fuerza del paisaje, de lo criollo, podríamos decir también. Y esto hace que este tema no lo podamos abordar bien con categorías centroeuropeas. Este es un problema que tenemos, que el sindicalismo se relaciona con la política como colega de transmisión de un partido político. Hay una vanguardia lúcida que lo conduce, es fuerza bruta que conduce una vanguardia. Si no, el sindicalismo es una corporación que hace la política. Entonces, todas estas figuras hacen que en realidad, ya lo decía Perón, ¿no? En el sistema demoliberal es un sistema que queremos mucho por los golpes que tuvimos. Claro, pero en realidad es un sistema, que ya lo decía Perón, agotado o insuficiente para las metas que nos proponemos: justicia social, soberanía. Es un sistema, un hombre, un voto. Entonces, de alguna manera, la democracia demoliberal, valorada con respecto al mal mayor, ¿no?, es una cuestión para nosotros en revisión constante, por decirlo así. Y esto hace que cada vez que la clase trabajadora se propone de alguna manera inmiscuirse en lo político, se genera una fricción por ambos lados. Por los que intentan de alguna manera ser los dueños de la fuerza de la clase trabajadora. Entonces quieren tener algunos trabajadores amigos para justificar que son un partido obrero, ¿no? Y entonces buscan que no se genere en sí misma un pensamiento político de la clase trabajadora para poder dirigirlo, ¿no? O desde el lado de los partidos, llamémosle tradicionales, demoliberales, en la irrupción es un poco también ya las patas sucias, no en la fuente, sino en otros lugares. ¿Qué otros lugares? Y yo me acuerdo una nota hace poquito con Moyano, ya que lo citaba Omar. Estamos hablando muy cerca de lo que fue el famoso cierre de lista y todas esas cosas, y estábamos hablando de cómo se había montado cierta trampa de prensa previa, generando una técnica muy elemental pero muy eficiente que normalmente usan, que es levantar las expectativas a un nivel muy óptimo, de tal manera que la realidad siempre aparezca como una frustración. Porque el negocio de ellos es nuestra frustración, nuestras contradicciones. Bueno, lo importante es estar en el lugar donde se toman las decisiones. Y entonces la pregunta, en realidad, para nosotros es: ¿dónde se toman las decisiones? Para ir ahí. Y entonces, en un sistema como capitalista como esto, ¿es solamente en el Parlamento? Yo diría, ¿es en el Parlamento? Sí, no vamos a decir que no. Y entonces, donde se toman las decisiones es donde tenemos que tratar de estar, como fuerza política. Y esto tiene su bemol también, vamos a pensarlo cruelmente. Me acuerdo, no para hoy, que si no vemos el partido, pero ¿hasta dónde los trabajadores tienen que participar del directorio de una empresa? Que se toma así, la cogestión. Puede ser una trampa para la clase trabajadora, ¿no? Entonces, se toman las decisiones, pero trae sus bemoles también. Pero se supone que de repente en los directorios de las empresas se toman decisiones, y tal vez se tomen más decisiones que en una concejalía. Entonces, ¿dónde tenemos que mirar en la construcción de lo político? Y
para hacer un poco de propaganda a nuestra profesión y el lugar. Pero en el fondo, sin forzar mucho la expresión, ¿dónde se toman las decisiones? Y las decisiones se toman aquí adentro. Se toman un poco en el pensamiento y en el corazón. Entonces, en realidad, porque los que toman decisiones, ¿cómo hacen para tomar decisiones? Y en realidad toman decisiones por una convicción que les llega por el entendimiento o la persuasión o el corazón de un valor. Trabajar la construcción de una agenda de valores es hacer política. Tal vez sea la mejor política que podemos hacer. Y entonces, de hecho, yendo al libro Chino de la Guerra, si el otro va a hacer lo que yo quiero hacer, ¿para qué le voy a hacer la guerra? Entonces, primero lo que tengo que hacer es tratar de que haga lo que yo quiero. Pero eso significa que tengo que saber lo que quiero. Y también instalarlo como concepto operativo. Y entonces, trabajar en la construcción política del sindicalismo está lejos de ver si uno moja las listas, aunque es importante, es un elemento instrumental. Está muy cerca de que, como nos pasó con el MTA, y recuerdo que un crítico sobre nosotros lo dijo, me pareció bueno esa devolución, el MTA supo en determinado momento declarar al modelo como enemigo, y nosotros hablábamos del modelo, y nos vino bárbaro el modelo, porque sacamos el problema con el afiche de acuerdo de Cavallo por Roque Fernández. No se trata de cambiar un ministro por otro, se trata de cambiar un modelo, y nosotros le rompimos una estrategia al modelo con la alianza, que era el reciclaje austero de no vender el avión y todas esas cosas que iba a hacer de la Rúa, que era el modelo reciclado, pero no cambiar el modelo. Entonces, y creo que esa usina fue una usina política de la clase trabajadora. Entonces, y eso generó poder. Y después, no hay que ser generoso también en la vida. Después hay gente por ahí que hace las cosas mejor que uno con las ideas de uno. Y bueno, me parece bárbaro. Porque también está los que construyen por ahí la idea, los que la realizan, como dice ese adagio, ¿no? Entonces, también tenemos que saber que en el campo de lo popular, los roles que tenemos, y no necesariamente que el sindicalismo que participe en la política, tiene que ver con un elemento cuantitativo. Recién lo hacía muy bien Omar. ¿Qué instalaba cuando dice lo que falta? Instala una expresión clara de priorización de una agenda. Y entonces discutir, ser parte, porque uno se siente parte de lo que estamos viviendo, pero parte protagónica, y discutir prioridades y cómo encarar una agenda de lo que viene, me parece que es el camino del sindicalismo y política que tenemos que transitar y que tenemos que construir.